uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Muy bien, y llegó el momento de todos los jueves que esperamos con ansias, llegó el momento de la columna de Ceci de Luzuriaga. Buenas noches, Ceci, bienvenida a Solo una Noche. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien por esos lados? Todo bien, acá alunados todavía con los coletazos del eclipse del otro día. Los eclipses nos están trayendo un montón de información. Sí, a todos. Sí, es verdad. Yo me asomé a ver y no vi nada porque se había nublado justo. Bueno, igual estamos en tiempos compulsivos, no convulsivos, quiero decir, bueno, compulsivos. De mucha compulsión, no humana. Eso nos pone... Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Lo vamos a hacer en cualquier momento. Sí. Bueno, quiero traer un tema que me parecía interesante. ¿El fracaso? El fracaso. ¿Qué es fracasar, no? Vos sabés que me tocaron un par de semanas de trabajo, obviamente en consultorio, de trabajo personal y de amigues, de escuchar esta palabra, ¿no? Es una palabra que es muy pesada, ¿no? Porque fracasar podemos entender que es algo lo cual directamente no hemos tenido ni la posibilidad de ver mínimamente cuál era el aprendizaje de esa situación. Uh-huh. Fracasar es una palabra que en sí misma encierra un montón de autocondenas y condenas, ¿no? El fracaso lo relacionan con la derrota, exactamente, pero cuando uno empieza a hablar, cuando empezamos a pensar qué significa el fracaso en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a vos, por ejemplo? No lograr un objetivo que me había propuesto, por ejemplo. Exactamente, no lograr un objetivo que nos habíamos propuesto. Que muchas veces, como hablamos nosotros acá en sesión también, la vida es aquello que transcurre entre lo que nos proponemos y lo que sucede. Claro. Es decir, que si nosotros podemos tener una mirada de la vida más cercana a eso, podemos empezar a darle a esta palabra, quizás hasta pensar en algún momento sacarla del diccionario, ¿no? Claro, porque lo que decís vos, eso de que la vida es lo que nos pasa entre lo que nosotros deseamos o pensamos y lo que realmente sucede, no es lineal como en una obra de teatro donde en el escenario se representa lo que alguien escribió realmente y pensó y ahí se representa. Totalmente, totalmente. Y la palabra fracaso además está cargada de muchas connotaciones, incluso podemos pensarlas a nivel moral, ¿no? Este lugar donde esto que, o sea, por el bien de la familia, el fracaso que tiene que ver con estos lugares donde uno no tiene la posibilidad de volver atrás, ¿sí? Y está relacionado con ese Diferente tema es, también de los mandatos. También está muy relacionado con los mandatos. exactamente. Está muy relacionado con esa columna que hablamos de los mandatos, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en el fracaso, si bien por supuesto tiene que ver con objetivos que nos habremos propuesto en un determinado momento de la vida, también tiene que ver con aquello que está por debajo, ¿no? Lo que subyace, lo que viene desde ese inconsciente, mucho más profundo, ¿no? Que el personal. Y poder revisarlo desde un lugar donde poder vivir la situación en la cual no logré aquello que esperaba como más armoniosamente sería como la panacea, ¿no? La conclusión de esto a lo que quiero ir. Y también es un calificativo muchas veces. Calificar a una persona de fracasada. Más de calificar es clasificar. Sí. Es más, me suena más una clasificación, ¿no? Porque si bien también está en relación a esta, si lo podemos pensar desde lo educativo también, es una clasificación, ¿no? Se clasifican, o sea, es como que entramos dentro de un grupo de las personas fracasadas, ¿no? Casi como decirte dentro de las personas que no tienen suerte, supuestamente. Pero a mí me parece interesante poder revisar a qué le llamamos fracaso. Porque cuando hablamos de algo en lo que fracasamos, si lo tomamos con ese sentido de tragedia, por lo menos desde este lugar yo lo estoy trayendo hoy, nos perdemos lo maravilloso del proceso que nos llevó a no conseguir ese objetivo. Entre otras cosas puede ser porque no había disponibilidad de parte de mi persona para poder ir detrás de eso, ¿no? Uh-huh.
pensándolo también en términos de, digamos, de deseo. Muchas veces el fracaso va muy de la mano con aquellas cuestiones que tienen que ver con el ámbito de lo familiar. Es decir, si fuimos criados, vamos a decirlo por alguna manera, para ser abogados o médicos y terminamos siendo verduleros, es un fracaso en lo familiar, ¿sí? Claro. Aunque no podamos comprender por qué llegamos a no cumplir ese deseo o esa meta dentro de la familia, porque esto es lo interesante de poder ver. Por alguna razón, esa persona se revela frente a esta situación y hace sí, un camino diferente. Sí, un O efecto de sentir acción y muy... reacción también, ¿no? O sea, ante la Sí, presión de tener que cumplir con ese mandato, elegimos otro camino. sí. O cuando tomamos una decisión y el otro viene y nos cuenta que en realidad esto está mal, tenemos que haberlo tomado desde otro lugar, y vamos y hacemos la decisión del otro, o sea, llevamos a cabo ese deseo que no es el mío desde el otro, en esa equivocación siempre me va a quedar el sinsabor de si me equivoqué por mí o porque el otro me lo dijo. En verdad siempre nos Claro. equivocamos por nosotros porque elegimos escuchar a ese otro, Sí. pero esto también lo tomamos como situaciones en las que fracasamos, ¿no? Cuando se piensa sobre todo a lo femenino en términos de si tenés una determinada edad y no fuiste mamá, es un Oh. fracaso, ¿sí? Ujú. Con lo cual pone muy sobre la mesa también estos mandatos muy, muy arraigados en la sociedad. También está bueno poder llegar a un lugar de maternidad, lo ideal sería, al menos habiéndonos cuestionado nuestro verdadero deseo. Si esto Ujú. de querer ser mamá o ser papá viene por mí o viene porque está siendo impuesto desde una afuera, ¿no? Claro. Y esta Cumpliendo las semana he expectativas de tenido mucho otros. de este, sí, exactamente, de este tinte en el cual muchas personas piensan que incluso no saben para qué vinieron, porque esto que quieren lograr no lo alcanzan, lo viven como fracaso y entonces no entienden para qué están en este plano, Se para ponerlo de cuestionan a una sí manera mismas. práctica. Sí, en vez de, en general, en vez de cuestionarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, es cuestionar aquello que yo me estoy proponiendo, porque quizás ese no es el camino. Quizás esa no es la herramienta, quizás ese no es el sentido que para mí tiene la vida. Y poder descubrirlo implica también aprender de aquello que yo denomino fracaso. En una época de tanto exitismo, en donde lo que importa en realidad es el resultado y no el proceso, Ujú. está bueno volver un poco a las bases y a poder preguntarme si lo que estoy haciendo está acorde a aquello que siento, pienso y quiero, y no acorde a aquello de lo que debo, tengo y hago. Es muy distinto. Bien, es muy diferente. Por lo tanto, muy diferente, sí, muy diferente. Porque luego yo puedo hacer, pero hacer desde qué lugar, ¿sí? Si es un deber ser, va a estar más cerca de esto que yo sienta como un fracaso que aquello que yo deseo, y aunque no lo logre hoy, no importa, porque yo voy disfrutando del proceso, el aprendizaje es el proceso, ¿no? Lo que nos va presentando la vida en ese mapa que llamamos vida Algo, también, creo que ¿no? alguna vez te lo comenté, he leído Entonces, una frase que dice, y todo es parte del proceso. es que es así, todo es parte del proceso, pero nos han enseñado a solamente mirar el resultado. Entonces, nosotros nos perdemos lo interno de lo externo siempre, porque estamos en el afuera, ¿sí? Ujú. Ya cambiar el sentido de estas palabras o estas preguntas o el lugar en donde yo me paro frente a un mismo deseo, cambia un montón. Y ¿Sí? también a disfrutar del proceso, a disfrutar del camino también. Esa sería una instancia de posterior. Ujú. Porque imagínate Ya que sería un si poquito. alguien está parado en el debo, hago y tengo, claro, exactamente. Digamos, todavía eso es muy interesante y claramente sería como el fin último, pero para, digamos, para aprender a disfrutar, primero tengo que aprender a pararme en otro lado, digamos, del otro lado del río, por decirlo de alguna Ujú. manera, ¿no? Claro, yo esto Para lo eso al menos. relaciono, por ejemplo, cuando hablamos del exceso de futuro también, que pensamos demasiado en Ujú. lo que va a venir, y en esa frase de una canción de Vox Day que dice,
pensando en mañana, fracaso hoy. O sea, cuando hay un exceso de futuro, Claro. quizás hoy porque no lo veo lejos ese objetivo, lo veo inalcanzable, quizás hoy uy, la pucha, y no voy a poder llegar, uy, no lo voy a poder hacer. Y entonces, pensando en exceso por el futuro, hoy me siento un fracaso. Sí, y esto está en relación a los miedos también, ¿no? Porque el fracaso está en relación al miedo. También está en relación a estas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, bueno, un poco lo que viene pasando este último tiempo. No, porque si, no sé, si no se hace la cosa de tal manera, entonces va a fracasar una negociación. Si no se lleva a bajar la inflación de tal otra, entonces va a fracasar la baja de la inflación en lo global. En lo particular, podemos pensarlo en ese exceso de futuro también de la siguiente manera, digamos, a cosas más personales. Si yo no tengo, voy a la palabra tengo, ¿no? O hago. Si yo no tengo o hago tal o cual cosa, entonces puedo fracasar en ese intento. Entonces me estoy perdiendo el hoy, no lo estoy recorriendo, y por otro lado me está costando comprender qué es lo que me trae como información esto que quiero por un lado hacer y no aparece. Claro. ¿Sí? Y un poco A nos mí me aleja de los sirve mucho, absolutismos también, ¿no? Eso. tal cual. A mí me sirve mucho, por ejemplo, porque por supuesto yo también paso por mis estados de miedo. Cuando algo me da miedo, en vez de pensar que voy a un fracaso, por ejemplo, o algo que no es, me planto en el lugar donde digo, bueno, pero yo hoy estoy eligiendo este proyecto, este recorte en mi vida, ¿no? Por ejemplo, no sé, estudiar. Bueno, yo hoy estoy eligiendo volver a estudiar tal o cual cosa. No importa si después no lo apruebo, por ejemplo, ¿no? Yo lo estoy eligiendo, después veré. Por ahora me voy a encargar de disfrutar del proceso del aprendizaje por sí mismo. Y después veré hacia dónde puedo ir o qué puedo lograr, ¿sí? O si algo se me hace muy cuesta arriba por mantener un lugar, una situación o una persona. Bueno, tengo que replantearme dónde estoy poniendo mi energía, mi exceso de energía o mi proyecto personal, para que cuando, sobre todo si lo pongo en otra persona, que es donde más se ve la sensación del fracaso, si eso no se concreta, no lo viva de tal manera. ¿Sí? Claro. Yo me quiero apoderar de la maternidad, por decir, apoderar en el sentido de darle un sentido de decir, bueno, yo quiero ser mamá, ¿sí? Ahora, no tengo una relación de pareja o no me gustaría tenerla con una persona, digamos, con otro o con otra. Puedo apropiarme de esa sensación de trabajar este deseo de la maternidad para luego ir a ver si, digamos, si es conseguible o no, ¿sí? Sí. Entonces, me doy la posibilidad o la respuesta de ser mamá por mí, ¿sí? Si eso, para mí la maternidad está en relación a tener una relación de pareja, también tengo que poder aceptar que eso puede no darse. Podés encontrarte con ¿Sí? alguien y poderte emparejar con alguien que no tenga el mismo deseo que vos. Por ejemplo, entonces, cuando yo me corro del foco de que el objetivo por sí mismo es la maternidad, también me estoy corriendo de estas cuestiones que tienen que ver con el afuera, ¿no? ¿Me expliqué? Sí, 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 No sí. sé si fui clara. Sí, perfecto, perfecto. Bien. No, y lo que yo decía también es que todo esto se reduce también a otra frase que podría ser paso a paso, ¿no? Ir despacio, ir viendo y observando. Y eso también a veces las ansiedades y los miedos no nos permiten ir haciendo ese No, paso a paso, ese ir observando, bueno, quizás y que en el camino el objetivo puede cambiar también. todo el tiempo. De hecho, el objetivo cambia. Cambia, Lo sí. que quizás, digamos, y sí, porque si yo quiero seguir siendo, vamos a poner el proyecto de nuevo de la maternidad, lo que lo voy resolviendo, voy viendo, pero, bueno, tengo, no sé, 70 años y quiero ser mamá, y va a ser un poco más complejo, ¿no? Ujú. Primero tendría que ver desde qué lugar quiero ser mamá, o sea, como que hay cosas que ver con una etapa de la vida, ¿sí? Entonces está muy bien que los objetivos cambien, está muy bien que uno pueda ver que esto que a los 13 años me hacía feliz, a los 40 ya no. Pero ¿Sí? bueno, el afuera muchas veces cuestiona eso. Pero vos hace unos años pensabas de una manera, y Por sí, eso es porque el hace unos años no fracaso. soy el que estoy allá, hoy acá.
El fracaso surge también de esta comparación, ¿no? Y esta comparación en la cual yo estoy tomando la palabra del otro como verdadera porque me está tocando una fibra íntima que es, yo no logré esto. Porque el fracaso tiene que ver con la consecución de logros, como dijimos al principio de la columna. El tema es comprender que muchas veces, de objetivos, perdón, no de logros, de objetivos. Muchas veces hay que comprender que la vida no es un objetivo. La vida propone ser vivida. Mientras tanto, desarrollamos profesiones, mientras tanto, elegimos vivir en un determinado sistema y no en otro, ¿sí? Porque también eso es una elección. Mientras tanto, la vida. Claro, mientras tanto la vida. Eso me encantó. Entonces, mi invitación es a reflexionar sobre esto y ver de qué lugar nos estamos parando. Si es el debo, tengo y hago, o el quiero, puedo y deseo. Y a partir de eso, formular todo lo que viene detrás, ¿no? Exactamente. Esto no tiene nada que ver con si yo tengo que poner un esfuerzo para lograr mi deseo porque, digamos, estoy de acuerdo y todo se va dando para ese lugar, el esfuerzo de ponerlo en movimiento, ¿no? Pero en general, uno pesca en su vida que aquellas cosas que podemos pensar son para mí, aparecen con una cierta facilidad, aunque después de desarrollarlas lleve un tiempo. ¿Sí? Sí, sí. Y Viene por acá. También lo relaciono un poquito con lo que hablábamos el otro día en privado, o sea, de esa frase sobre la meritocracia, también está relacionado un poquito con eso, ¿no? Bueno, claro, por supuesto, porque eso tiene que ver, el fracaso tiene que ver con algo medible. Por eso traigo esto del quiero, debo, o sea, del deber y del hacer, ¿no? Es algo medible, es algo que se puede poner en un objetivo que puede tener hasta, lo puedo cuantificar, digamos, ¿no? Por eso, cuando esto lo traspolamos a situaciones personales, es ahí donde se arma el enchastre, como digo yo, ¿no? Este lugar donde me resulta muy difícil salir de la fórmula. No sé, si yo gano menos de tanta plata por mes, soy un fracaso. Si yo no tengo, digo, ¿se entiende? Pero justamente en nuestro proceso de counseling, digamos, la meta es lograr ser persona. Y ser persona no significa ser parte de la masa, significa ser esa individualidad que además luego puede participar colectivamente. De esa integridad. ¿Sí? No es lo mismo, exactamente. De esa integridad. ¿Sí? Claro, porque también esto del fracaso, del éxito, del fracaso, del triunfo, de la derrota, tiene mucho de comparado con, ¿no? Total. O sea, y eso Total. es, o sea, nadie puede compararse con nadie, ni debe compararse con nadie, porque todos somos únicos y diferentes entre nosotros, ¿no? Entonces, si me comparo con otro, y bueno, sí, yo me comparo con Elon Musk que compró Twitter en $43.000 millones, y soy un fracasado, claro, en ese concepto, eso es lo peligroso también de las comparaciones, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, sí. Así que bueno, por eso quería traer esta columna en el día de hoy, y si les parece bien, la próxima vamos a hablar del discernimiento, que también es un tema que salió mucho. Discernir, y tiene que ver con esto, el discernir. Por supuesto. Las cosas que ustedes van viendo, las columnas que van a tener que ver con todo. Concatenadamente vamos tratando diferentes temas. Bueno, exactamente. Ceci, muchísimas gracias por estar en Solo una Noche en Baby Radio y tus redes sociales, todas redes sociales. Cecilia de Lusuriaga. Exactamente, así me encuentran, para pedir sesión, siempre a través de, digamos, ahí en Instagram tienen todos mis datos. Y bueno, y aquí en Solo una Noche, @gmail.com también lo pueden hacer. Gracias, Ceci, nos reencontramos la próxima semana. Que tengan una linda semana, hasta luego. Chao. Fue Cecilia de Lusuriaga aquí en Solo una Noche.